En el ruido del cosmos hay una verdad oculta, silenciosa pero omnipresente. Un secreto oculto en los muros de catedrales, templos antiguos, cantos sagrados olvidados y en nuestro cuerpo. Esta verdad es simple, primordial, absoluta. Todo es sonido. Desde el amanecer de los tiempos, antes de la palabra humana, el universo se expresaba con frecuencias, vibraciones y armonías. Todas las grandes tradiciones espirituales, tanto de Oriente como de Occidente, coinciden en que la existencia inicia con un sonido. En el Génesis, Dios crea el mundo con su voz, no con las manos. Dios dijo que haya luz, y la luz fue el primer acto de la creación. Así que es una vibración, una onda, una palabra. En el Evangelio de Juan hay palabras más misteriosas. En el principio existía el Verbo, que estaba con Dios y era Dios. Luz, materia, átomo, verbo. Un término antiguo, casi arcaico, que en griego es logos, y logos significa inteligencia, orden cósmico y sonido estructurado, no solo palabra. En el mundo védico, el universo surge de la sílaba sagrada Om, un sonido tan poderoso que encierra toda la creación. No es casualidad que los maestros hinduistas digan que Om es el cosmos y la vibración madre de la que surge todo. En la tradición judía, el nombre de Dios es intraducible, impronunciable y por eso poderoso. El tetragrama Yahvé no está pensado para ser leído, sino para ser vivido como una vibración interior. Algunos cabalistas afirman que pronunciar correctamente el nombre significa sintonizarse con el acto mismo de la creación. No son solo metáforas poéticas. La ciencia moderna empieza a descubrir lo que los sabios ya sabían. El sonido es una fuerza capaz de moldear la realidad, así que podemos definir el sonido como algo más que un fenómeno físico. Y si fuera así, los antiguos tenían razón al identificarlo con una inteligencia divina. Hoy emprenderemos un viaje para conocer antiguas tradiciones y descubrimientos científicos recientes. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse los próximos videos. Un mundo donde cada nota es medicina, no solo música. Un mundo en el que el sonido no solo roza tus oídos, sino que penetra en tu ser, afinando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Un mundo donde la melodía es arte y puente a lo invisible. Durante siglos, músicos, místicos y sanadores creyeron en la existencia de ese mundo, no como un sueño, sino como una realidad tangible, construido en una frecuencia exacta de 432 Hz, llamada la frecuencia de la armonía, la frecuencia natural o incluso la frecuencia de Dios. Esta vibración parecía resonar con el orden mismo del cosmos, y sin embargo hoy el mundo suena a 440 Hz, una diferencia de apenas 8 ciclos por segundo. Un detalle técnico en apariencia. Pero ¿qué sucede cuando toda una civilización cambia su afinación? ¿Y si esta elección es casual? Volvamos a cuando la música era un lenguaje sagrado, no solo entretenimiento. En la antigua Grecia, Pitágoras no solo estudiaba triángulos y teoremas, era un místico y filósofo que veía en los números la clave del universo. Para él, la música era matemática viva y reflejo de proporciones divinas. Sus escalas musicales, basadas en relaciones numéricas perfectas, reflejaban la armonía celestial y estaban hechas para crear el alma. Se cuenta que Pitágoras afinaba sus instrumentos siguiendo ciclos naturales, proporciones que se encuentran en los movimientos de los planetas, en la espiral de una concha, en el latido de la misma Tierra. Algunos expertos creen que afinaban cerca de 432 Hz frecuencia, que según cálculos coincide con ritmos biológicos y cósmicos. Avancemos en el tiempo hasta el Renacimiento. Las catedrales góticas, además de ser obras maestras arquitectónicas, funcionaban como instrumentos acústicos. Sus bóvedas amplificaban los cantos gregorianos a frecuencias consideradas terapéuticas y divinas. Según estudiosos, muchos de estos cantos se entonaban en escalas cercanas a los 432 Hz. La música no era un adorno, sino una puerta para conectar al ser humano con el orden universal, sanar el cuerpo y despertar el espíritu.
Verdi, maestro de la ópera, creía en esto. En 1884 escribió una carta al gobierno italiano solicitando que la afinación estándar fuera de 432 Hz. La llamaba la frecuencia natural, más suave, más en sintonía con la voz humana, más capaz de tocar el corazón. No era solo una preferencia estética. Verdi creía que el sonido tenía un poder profundo, casi alquímico, y no era el único. Mozart, Bach. Los grandes compositores trabajaron en una época donde la afinación variaba, pero solía acercarse a esta frecuencia armónica. Luego, algo cambió. En 1939, un congreso internacional en Londres fijó los 440 Hz como estándar mundial. Una decisión pragmática para uniformar la producción de instrumentos y facilitar el trabajo de las orquestas mundiales. Tras esta elección hay una sombra. Algunas fuentes, no siempre identificadas, aceptadas por la historiografía oficial, sugieren que el impulso para los 440 Hz no fue del todo inocente. Se cuenta que Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, veía en esta frecuencia un arma psicológica. Según algunas teorías, los 440 Hz crean una sutil tensión, una vibración que agita la mente, que desconecta al individuo de su propio centro. No es una frecuencia que calma, sino que estimula. Es una teoría controvertida y no hay documentos oficiales que confirmen una conspiración, aunque el contexto histórico invita a reflexionar. La propaganda nazi utilizaba la música como instrumento de control emocional, marchas militares, himnos patrióticos, melodías que incitaban a la acción, no precisamente a la contemplación. Una frecuencia ligeramente más alta, más ajustada, realmente podía servir para este propósito. Si no hubiera sido Goebbels, ¿quién más querría cambiar el sonido del mundo? La ciencia moderna da algunas pistas. La psicoacústica muestra que las frecuencias afectan nuestro estado mental. Según algunos investigadores, los 432 Hz están en resonancia con la frecuencia de Schumann de unos 7.83 Hz, el pulso electromagnético de la Tierra. Esta conexión genera armonía y arraigo. Músicos y terapeutas de sonido reportan que la música a 432 Hz induce relajación, claridad mental y sensación de plenitud. Por el contrario, los 440 Hz a menudo se perciben como más agresivos, más mentales. No es una diferencia inmediata, no se percibe solo al oír, sino en cómo el sonido envuelve o impulsa tu cuerpo. ¿Y si esta vibración repetida hasta el infinito en cada canción pop, en cada jingle publicitario, estuviera cambiando lentamente la forma en que percibimos el mundo? Pero hay otro aspecto más fascinante. Los 432 Hz no solo son una frecuencia musical, también son una proporción matemática vinculada al número 432, presente de forma misteriosa en varias tradiciones de la India. Los textos védicos mencionan ciclos cósmicos de 432.000 años. En la astronomía babilónica, el 432 se relaciona con los movimientos celestes y la geometría sagrada. El 432 se relaciona con la proporción áurea, que rige la naturaleza, desde el ADN hasta los pétalos de una flor. Esta frecuencia parece un código, un eco del orden universal. ¿Y si cambiar a 440 Hz fue, consciente o no, una forma de alejarnos de ese código para romper nuestro vínculo con la naturaleza, el cosmos y nosotros mismos? No es una pregunta fácil ni tiene respuesta definitiva, pero plantearla nos invita a profundizar y buscar la verdad en el sonido. A mediados del siglo XX, el científico suizo Hans Jenny se preguntó: ¿qué ocurre cuando el sonido interactúa con la materia? Para hallar una respuesta, diseñó un experimento elegante y poderoso. Vertió arena o líquidos sobre placas metálicas conectadas. Luego hacía vibrar esas superficies con sonidos puros, notas precisas, y lo que vio lo dejó sin palabras. La arena comenzaba a bailar. Las partículas, antes esparcidas al azar, se organizaban en patrones complejos y simétricos, vivos, círculos perfectos, espirales y figuras geométricas tomaban forma ante sus ojos. Cada frecuencia generaba un diseño único. A 432 Hz, las formas eran fluidas y armoniosas, como flores. Con frecuencias disonantes, los dibujos se volvían caóticos e inestables,
Jenny no solo veía un fenómeno físico, presenciaba creación. El sonido, como arquitecto invisible, daba forma y estructura al caos. Esos dibujos recuerdan los símbolos sagrados de templos en todo el mundo. En los mandalas tibetanos con geometrías hipnóticas y en los rosetones de catedrales góticas que vibran con luz. Jeroglíficos egipcios que cuentan sobre un cosmos ordenado por fuerzas invisibles. ¿Y si estos símbolos antiguos no fueran solo arte, sino representaciones visuales de sonidos o frecuencias sagradas que los antiguos veneraban? Es posible que la simática sea capaz de mostrarnos cómo un sonido puede crear orden y, sobre todo, qué sucede cuando ese sonido entra en contacto con un cuerpo vivo, un cuerpo hecho de agua, de células, de vibraciones. Entramos al territorio de la medicina vibracional, uniendo ciencia y espiritualidad de formas que apenas comprendemos. En la música sacra y la medicina vibracional, las frecuencias solfegio, antigua escala usada en cantos gregorianos y considerada sanadora, están retomando relevancia. Estos tonos, olvidados durante siglos, han sido redescubiertos como herramientas de sanación, cada uno con un efecto espiritual específico sobre el ser humano. El tono de 396 Hz ayuda a eliminar el miedo y la culpa como un viento que disipa sombras. El 417 Hz abre la puerta al cambio liberando energías estancadas. El 528 Hz se le llama la frecuencia del amor y se asocia con la regeneración celular y, según algunos, con la reparación del ADN. La frecuencia de 639 Hz armoniza las relaciones, mientras que la de 963 Hz eleva la conciencia hacia lo divino. Estos no son números al azar, son vibraciones que, según la tradición, resuenan con los centros energéticos del cuerpo. Los chakras son parte de filosofías orientales, pero no es necesario creer en ellos para notar su efecto. Músicos, terapeutas de sonido y científicos exploran el poder de estas frecuencias. Tomemos los 528 Hz, la llamada frecuencia del amor. El bioquímico Glenn Rain, en un estudio de 1998, expuso muestras de ADN humano a esta frecuencia y observó algo extraordinario. La actividad bioenergética de las células aumentaba. El ADN parecía responder al sonido como si estuviera vivo, consciente y sintonizado. Experimentos poco convencionales han demostrado que el agua, que es cerca del 70% de nuestro cuerpo, modifica su estructura al exponerse a 528 Hz, formando cristales simétricos y armoniosos, como los que Masaru Emoto observó en sus estudios sobre intenciones y vibraciones. Si el sonido reorganiza el agua, ¿qué puede hacerle a nuestro cuerpo lleno de líquidos, tejidos e impulsos eléctricos? Las tradiciones antiguas sabían cómo el sonido interactúa con la materia. Los monjes medievales usaban los cantos gregorianos para rezar y sanar. Sus tonos largos y profundos vibraban distinto en huesos, pulmones y corazón. Los mantras védicos, repetidos por horas, no eran solo ejercicios vocales, sino tecnologías espirituales para alinear cuerpo y mente con el cosmos. Hoy en día la musicoterapia usa el sonido para reducir el estrés, aliviar el dolor y mejorar la memoria. Hospitales y clínicas prueban frecuencias específicas para tratar ansiedad, insomnio y trauma. Aquí surge una pregunta: si el sonido sana, ¿por qué ya no lo usamos? ¿Por qué las frecuencias solfegio, la simática y la medicina vibracional no son aceptadas por la ciencia oficial? Se podría decir que el sonido es muy simple, universal y difícil de controlar. No puedes patentar una frecuencia, igual que no puedes vender el canto de un monje. Otra persona podría decir que hemos olvidado cómo escuchar y que, en el bullicio del mundo moderno, hemos perdido la capacidad de sentir las vibraciones que nos rodean, que nos atraviesan y que nos definen. Claramente no tenemos una respuesta definitiva a esta pregunta, pero si miramos a las antiguas tradiciones, no solo el sonido era importante, sino también el silencio. Todas las tradiciones espirituales, de Oriente a Occidente, han venerado el silencio como una puerta hacia el conocimiento de lo divino. En el budismo Zen se medita para vaciar la mente y percibir el sonido sin sonido. En la mística cristiana, los padres del desierto buscaban el silencio interior para oír la voz de Dios.
En la cábala judía, el nombre de Dios no se pronuncia, se respira y vibra como un soplo en el ser. Incluso en la ciencia moderna, el silencio tiene un papel. La teoría de cuerdas nos dice que el universo, en su base, está hecho de vibraciones infinitesimales, pero esas vibraciones emergen de un vacío cuántico, un silencio primordial lleno de potencial. Pero ¿por qué el silencio es tan poderoso? ¿Por qué es el punto cero? Es el origen. La oscuridad como lienzo donde surge la luz. El silencio es donde el sonido toma forma y permite que mente, cuerpo y conciencia se sintonicen en una frecuencia más alta. En décadas recientes, la ciencia estudia este misterio usando electrodos y resonancias magnéticas, no mantras ni plegarias. Las ondas cerebrales, ritmos eléctricos del cerebro, cuentan una historia fascinante. Cada estado mental vibra diferente. Las ondas beta nos mantienen alertas y analíticos en medio del caos diario. Las ondas alfa aparecen al relajarnos, cuando la mente se calma y el mundo se suaviza. Ondas teta en el límite entre vigilia y sueño, durante meditación profunda, donde nacen las intuiciones. Por último, las ondas gamma, poco comunes y poderosas, se relacionan con estados de iluminación, compasión universal y conexión mística. Estudios sobre monjes, budistas y yogis avanzados muestran picos de actividad gamma durante la meditación. Tu cerebro en esos momentos parece sintonizado a una frecuencia superior, como si vibrara en armonía con algo más grande. No es casualidad que mantras, cantos gregorianos y recitaciones coránicas se usen desde hace siglos para inducir estos estados. Consideremos el poder de repetir un mantra por horas, como el Om de los monjes védicos, que disuelve los límites del yo, o al Kyrie eleison de las liturgias cristianas, invocación que vibra en los huesos y abre el corazón. En el sufismo islámico, el dhikr, repetición rítmica de los nombres de Alá, es más que una oración, es un viaje sonoro. En el budismo, cantar Nam-myoho Renge-kyo es una vibración que transforma el karma. Para los antiguos entonces, estos no eran simples sonidos, sino una llave para conectarse con la realidad y con aquello que dio inicio a todo. Un sonido y vibración transmitidos por tradiciones globales. Pero ¿realmente es posible que el mundo y todo el cosmos hayan comenzado con una vibración tal como cuentan las antiguas tradiciones? Existe una teoría en la física moderna que podría acercar mucho a la ciencia a este antiguo pensamiento. Una teoría que no nace en un templo, sino de pizarras llenas de ecuaciones y sin embargo habla el lenguaje de la vibración. Estamos hablando de la teoría de cuerdas. Según esta hipótesis, partículas como electrones, fotones y quarks componen la materia. No serían puntos sin dimensión como en el modelo estándar, sino filamentos delgados similares a pequeñas cuerdas. Las cuerdas. Estas cuerdas vibran cada una de una manera específica y justamente de esa forma de vibrar derivarían las propiedades de la partícula: masa, carga, fuerza. Una cuerda que vibra de cierta manera se manifiesta como un electrón. Otra vibración da origen a un fotón y otra más a una partícula de gravedad. Todo, materia, energía y fuerzas expresan un principio muy parecido a lo que dicen las antiguas tradiciones espirituales. La teoría de cuerdas va más allá. Para funcionar requiere dimensiones extra del espacio, hasta 11 según algunas versiones, dimensiones que no podemos ver porque estarían enrolladas sobre sí mismas a una escala infinitamente pequeña. Pero el corazón de la teoría sigue siendo este. La realidad, en su esencia más profunda, está hecha de vibración. Y al respecto, el físico Michio Kaku ha afirmado: la teoría de cuerdas ve el universo como cuerdas vibrantes y la mente de Dios como la música cósmica en 11 dimensiones. Sin embargo, esta declaración no debe interpretarse en un sentido estrictamente religioso, sino como una expresión del asombro científico ante un universo que parece más un sistema musical que una máquina mecánica. No se puede negar el profundo impacto de la teoría de cuerdas en todo lo que hemos hablado. Nos ayuda a reinterpretar afirmaciones antiguas en un contexto actual. Los textos sagrados afirman que Dios crea con la palabra y las cosmologías espirituales mencionan un sonido original como origen de todo. No se trata solo de metáforas, sino quizás de intuiciones precientíficas
sobre una verdad que hoy la física empieza a explorar. Aún es un misterio cómo pueblos antiguos llegaron a esta intuición y la transmitieron por milenios. ¿Existió una conciencia avanzada que se perdió? Hoy en día, aún no podemos demostrar que el sonido creó el universo, pero podemos afirmar con cada vez más fundamento que la vibración podría estar en la base de todo lo que existe. Si esto fuera cierto, el sonido no solo sería acústico, sino un principio que forja la realidad. Las preguntas sin respuestas son muchas, pero ahora sí queremos saber su opinión. Háganos saber en los comentarios qué piensan y si les gustó el video no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y para no perderse los próximos videos. Hasta la próxima historia.